Mi hermano me convenció de invertir en su negocio piramidal, pero cuando colapsó y lo perdí todo, le pedí ayuda a mi padre, donde descubrí que el colapso fue falso e incluso mis propios padres huyeron con mi dinero. Yo debería haber sabido que todo era una trampa desde el momento en que escuché su voz por teléfono. No fue el tono en sí, mi hermano Danny siempre ha tenido esa voz de vendedor de seguros, suave, envolvente, casi convincente, sino lo que venía detrás de ella, esa forma en la que hablaba como si ya hubiera ganado. Como si su plan estuviera tan asegurado que el resto de nosotros solo necesitábamos ponernos en fila para recibir las bendiciones. Según él, esta era la oportunidad que lo cambiaría todo, una especie de inversión colaborativa, un sistema nuevo que estaba rompiendo esquemas en varios estados, donde uno ponía su dinero, traía a un par de conocidos. Y esos conocidos a otros más, y de repente ya estabas ganando mientras dormías. A mí me sonó familiar, pero como una alarma que no puedes identificar de inmediato. Cuando le pregunté si era una especie de esquema piramidal, me soltó una risa tan confiada que todavía hoy me revuelve el estómago. Me dijo, palabra por palabra, no seas ignorante, bro, esto es crowdfunding financiero descentralizado. Esto es el futuro. El cabrón sabía lo que hacía. Me agarró en un momento de debilidad, cuando acababa de salir de una separación que me había dejado económicamente cojeando y emocionalmente destrozado. Tenía mis ahorros intactos porque, irónicamente, mi ex nunca se metió en mis cuentas personales, pero todo el desgaste emocional, la inseguridad y el deseo de sentir que todavía podía hacer algo significativo, se convirtieron en el blanco perfecto para ese imbécil. No me habló como un extraño, no me presentó como un vendedor, me habló como mi hermano. Usó esa carta asquerosa de la familia se ayuda entre sí y me prometió que por fin íbamos a construir algo juntos, como cuando éramos niños y armábamos castillos con cajas en el patio trasero de la casa en Aurora. Me vendió la nostalgia junto con la estafa. Tenía toda la presentación preparada, con videos bonitos, testimonios editados al milímetro, una web llena de gráficas y palabras rimbombantes que no significaban una mierda, y lo más importante, me hizo sentir que si no entraba ahora, me lo iba a perder. Que esta era una ventana que no iba a volver a abrirse. Y claro, como todo idiota necesitado de propósito, mordí el anzuelo como si me estuviera muriendo de hambre. Le transferí $82,000. No era toda mi cuenta, pero sí todo lo que tenía sin tocar desde hacía 5 años. Y cuando me dijo que sería mejor si podía ampliar el margen de inversión para aumentar mis retornos, terminé firmando un préstamo personal de $15,000 más con mi nombre, mi crédito y, peor aún, la ingenuidad pintada en la frente. Durante los primeros 2 meses todo parecía legítimo. Me llegaban estados de cuenta electrónicos con diseños bonitos, mis ganancias iban creciendo, y hasta recibí un par de depósitos pequeños en mi cuenta, supuestamente por distribución de dividendos. Danny me mostraba las fotos de los seminarios en hoteles de mediana categoría, donde él daba charlas a grupos de 20 o 30 personas y salía como un orador motivacional en miniatura. Usaba camisas planchadas, sonrisas falsas y frases como libertad financiera y apropiarte de tu futuro. Yo me lo creí. Me sentía parte de algo. Me repetía que esta vez no me había equivocado, que por fin estaba dejando de ser el técnico de aires acondicionados que tenía que romperse el lomo en veranos de 110 grados. Para empezar a ser el tipo que cobraba desde el sofá. Incluso hablé con un par de amigos para que invirtieran también, aunque por suerte ninguno cayó. Pero fue en la semana 14 cuando el castillo de mierda empezó a tambalearse. Primero fueron las excusas por teléfono, que la plataforma estaba en mantenimiento, que las transferencias se estaban retrasando por una nueva normativa del IRS, que un proveedor externo estaba saboteando el sistema, que un banco había congelado temporalmente algunas cuentas, que estaban migrando todo a infraestructura blockchain. Yo no entendía ni la mitad de lo que decía, pero me daba miedo parecer ignorante o perderme algo, así que me tragaba todo sin hacer muchas preguntas. Hasta que el sitio web desapareció. Así. Sin aviso. Ni correo. Ni mensaje. Solo un error 404 y silencio absoluto. Las llamadas ya no entraban, su número aparecía como desconectado y sus redes sociales fueron desactivadas en un lapso de horas.
Ahí fue donde sentí, por primera vez, que me habían cogido como a un imbécil. Pero no terminé de caer hasta que fui al apartamento que supuestamente alquilaba en Austin y lo encontré vacío. No vacío de muebles, vacío como si nadie hubiera vivido ahí jamás. Como si toda su vida en ese lugar hubiera sido una escenografía temporal montada para sostener la mentira. Fui al buzón, al portero, a los vecinos. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto. Nadie parecía recordar que él hubiera estado ahí siquiera. Y entonces, sin opciones, sin saber a quién más acudir, llamé a mis padres. Ese fue el segundo peor error de todo esto. Porque si había una mínima parte de mí que aún creía que el concepto de familia incluía respaldo, esa llamada terminó de sepultarlo. Les conté lo que había pasado, les dije que Danny había desaparecido con todo mi dinero, que no respondía, que necesitaba ayuda. Mi madre, con esa voz que siempre usa cuando quiere parecer calmada pero en realidad está a punto de reventar de hipocresía, me dijo que seguramente todo era una confusión, que Danny no era ese tipo de persona. Que lo que pasa es que tú siempre has sido desconfiado. Mi padre apenas habló, lo cual fue todavía peor. Solo respiraba del otro lado del teléfono, como si estuviera aburrido, como si le importara una mierda. Pasaron unos días y me quedé sin un centavo. La renta de mi apartamento en Dallas no se pagó, porque el depósito que había hecho fue rechazado por fondos insuficientes. Yo no sabía que Danny había vaciado también la cuenta secundaria que tenía vinculada, una que usamos durante un tiempo para pagar cosas juntos. Cuando fui al banco a ver los movimientos, el puñetazo fue directo al hígado, una transferencia de $25,000, autorizada por mi madre. Había salido semanas antes con destino a una cuenta conjunta suya y de mi papá. El concepto era ridículamente cínico, apoyo familiar. Me quedé en silencio frente a la pantalla, tragando saliva como si me estuviera ahogando en mi propia incredulidad. No era solo Danny. Ellos también. Ellos, los que juraban amar, los que se llenaban la boca con palabras como unión y respeto, habían sido parte. Se habían quedado con lo mío. Me habían dejado caer sabiendo perfectamente que eran cómplices. No me ofrecieron ayuda porque no era que no pudieran, era que no querían. Esa noche dormí en el asiento trasero de mi camioneta. Afuera llovía como si el cielo también quisiera burlarse. Adentro, yo no sabía si quería llorar, gritar, o salir a patear algo hasta romperme los pies. Pero no hice nada de eso. Solo me quedé ahí, mirando el techo, entendiendo por primera vez en mi vida que no tenía a nadie. Y que si iba a recuperar lo que me quitaron, no sería pidiendo, ni rogando. Iba a hacerlo a mi manera. Y me iba a encargar de que les doliera. Actualización 1. Habían pasado casi 3 semanas desde que mi vida se vino abajo, y en ese tiempo descubrí que uno no se acostumbra a la ruina, solo aprende a no escupir sangre cada vez que respira. Me había instalado, si es que se le puede llamar así, en un motel de carretera en las afueras de Fort Worth, uno de esos donde el olor a humedad se mezcla con el de cigarro rancio y lisol barato. Y donde las paredes son tan delgadas que puedes escuchar al tipo de la habitación contigua discutiendo con su exmujer a las 3 de la mañana mientras la televisión escupe infomerciales que nadie ve. El colchón tenía un hundimiento a la altura de la cadera, el agua caliente salía cuando quería y las cucarachas no se espantaban ni con palmadas, pero en ese agujero encontré algo que no había tenido en semanas, silencio. Y en el silencio, la cabeza empieza a ordenar cosas. Una noche, mientras revisaba los documentos viejos que tenía guardados en mi portátil, contratos, registros de transferencia, los términos del supuesto programa de inversión, noté algo que se me había escapado en medio de la desesperación, una transferencia por $80,000 hecha desde la cuenta principal de la empresa de Danny hacia una LLC llamada Frontier Family Holdings LLC. Lo primero que pensé fue que debía ser alguna empresa ficticia más, otra de esas fachadas que él armaba con su grupito de idiotas para mover dinero. Pero al buscar más a fondo en el portal del estado de Florida descubrí que la compañía estaba registrada a nombre de mis padres. Literal. El nombre completo de mi madre figuraba como socia fundadora y mi padre como director financiero. Me quedé congelado, con la vista clavada en la pantalla, mientras el zumbido de la nevera oxidada del motel me taladraba el oído.
En ese momento no solo entendí que me habían robado, entendí que lo habían planeado. Que mientras yo me quebraba el lomo cada verano en los techos ardientes instalando condensadores para clientes insoportables, ellos ya estaban arreglando cómo quedarse con lo que era mío. Y aún así, por enferma que sea la costumbre de idealizar a los padres, me costaba creerlo. Me negaba a aceptar que habían sido capaces de meter las manos tan profundamente en mi bolsillo sin siquiera pestañear. Así que tomé una decisión que no fue fácil, ni limpia, ni moral, pero si absolutamente necesaria, iba a enfrentarlos. No con gritos. No con reclamos. Sino con una sonrisa hipócrita y una historia inventada. Iba a entrar como un perro apaleado, y ver qué salía cuando les mostrara el cuello. Llamé a mi madre una mañana fingiendo estar quebrado emocionalmente, más incluso de lo que estaba en realidad. Le dije que no podía más, que había perdido todo, que estaba durmiendo en mi carro, lo cual era cierto, y que solo necesitaba hablar con ellos, verlos, entender qué demonios había pasado. Fingí que aún confiaba, que no los culpaba, que solo quería claridad. Ella dudó unos segundos, pero su voz de madre preocupada emergió con esa suavidad ensayada que siempre usaba cuando intentaba manipularme. Me dijo que estaban pasando unos días en su nuevo refugio de descanso en Florida, que era pequeño pero cómodo, y que podía quedarme un par de noches para aclarar las cosas. Me mandó la dirección con un emoji de corazón al final. Me dieron náuseas. Alquilé un auto usado por 3 días, con el poco crédito que aún tenía disponible, y manejé hasta ese nuevo refugio. No era pequeño ni cómodo, era un maldito condominio de lujo con piscina climatizada, sistema inteligente de luces y un maldito Lexus blanco estacionado en la entrada con placas recién emitidas. Todo comprado con mi maldito dinero. Me recibieron con abrazos fingidos y frases llenas de "nos alegra que estés aquí", esto fue un malentendido, todos sufrimos. Danny, por supuesto, no estaba. Supuestamente estaba fuera del radar reorganizando todo el negocio desde una ubicación segura. En ese momento sentí que si me decían una mentira más, les iba a partir una silla en la cara. Pero no. Me tragué el vómito, sonreí y fingí que me lo creía todo. Esa noche, mientras ellos dormían con la conciencia tan ligera como quien se roba un postre ajeno del refrigerador, yo me arrastré por el pasillo hasta el estudio de mi padre y escondí una pequeña cámara en una repisa decorativa que daba justo hacia el escritorio. Había pedido el aparato en Amazon 2 días antes y lo había cargado toda la tarde previa en el motel. No tenía micrófono profesional ni lente HD, pero grababa en loop continuo y almacenaba hasta 96 horas. Lo dejé camuflado entre libros de autoayuda y portarretratos con fotos que ahora se sentían más falsas que nunca. Pasé la mañana siguiente actuando como el hijo derrotado que solo quiere una explicación. Les pregunté qué sabían del dinero, por qué figuraban como fundadores de esa LLC, por qué había transferencias firmadas por mi madre con conceptos como anticipos familiares. Mi madre me miró directo a los ojos y juró por Dios que no tenía idea, que tal vez Danny usó sus nombres, que todo esto era una confusión bancaria, que los documentos legales eran cosas que no entienden. Mi padre, el muy cínico, apenas dijo que era hora de dejar atrás los resentimientos, que la familia valía más que el dinero, y que culparse entre nosotros solo va a destruirnos. Yo me hice el quebrado. Fingí llorar. Me puse las manos en la cara, asentí con la cabeza como si me tragara todo, como si aún creyera que los vínculos de sangre lo podían limpiar todo. Me abrazaron. Yo los abracé de vuelta. Y en ese abrazo, supe que había empezado algo que ya no iba a parar. Me largué de ahí esa misma tarde con una excusa barata. Les dije que necesitaba procesar lo hablado, que iba a quedarme en casa de un amigo unas semanas mientras pensaba qué hacer con mi vida. No sabían que, apenas crucé la puerta, fui directo a una cafetería 24 horas y conecté la cámara al portátil. No dormí esa noche. Me quedé ahí, tomando café recalentado, con los audífonos puestos, esperando a ver si la verdad por fin se atrevería a asomarse en esa pantalla. Y cuando por fin lo hizo, sentí que algo dentro de mí se congeló. Las imágenes eran borrosas, pero claras. Se les veía a ellos, sentados en el estudio, riéndose mientras veían una noticia en la televisión sobre una demanda contra esquemas piramidales.
Mi padre dijo, como si nada, hay que tener huevos para lanzarse así, igual que Danny, y mi madre respondió, pero nosotros si lo hicimos bien, lo repartimos antes del colapso. Luego hablaron sobre cómo aún quedaban algunos fondos limpios que podían usar para mudarse otra vez en unos meses, y como la mayoría de los inversionistas eran gente que debió leer la letra pequeña. Yo no aparecía. Nadie me nombró. Era como si no existiera. O peor, como si hubiera sido solo una herramienta más. Un instrumento. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo una estafa económica. Esto era traición. Profunda. Calculada. Fría. Y no se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de devolverles lo que me habían hecho. De la forma más lenta, más certera y más humillante posible. Porque si ellos podían dormir tranquilos sabiendo que me dejaron en la calle, entonces era mi deber asegurarme de que nunca, nunca más, volvieran a cerrar los ojos sin temer que yo estuviera ahí, esperándolos en el silencio. Actualización 2. Había pasado poco más de 3 meses desde aquella visita a Florida, desde aquella falsa tregua que yo mismo provoqué para poder grabarlos en su propio nido de mentiras, y durante ese tiempo mi vida se redujo a 2 obsesiones. Sobrevivir mientras reunía pruebas, y trazar una venganza tan precisa que hiciera que cada maldito dólar que me quitaron supiera a sangre. Había vuelto a Texas en un coche alquilado que apenas aguantó el viaje, dormía en sofás prestados, y trabajaba de noche en un taller mecánico de mala muerte en las afueras de Arlington. Era el tipo de taller donde el aire siempre huele a sudor viejo, gasolina rancia y cigarro barato, donde los jefes te tratan como reemplazable y los clientes te miran como si fueras una extensión del gato hidráulico. No era una vida digna, ni siquiera decente. Pero cada turno significaba plata, y cada dólar me daba una razón más para mantener la cabeza fría mientras el rencor me hervía por dentro. Entre cambios de bujías y filtros podridos, le di forma a un plan que fue tomando cuerpo cada noche, sentado frente a la pantalla rota de mi laptop, escuchando una y otra vez las grabaciones que había traído de casa de mis padres. No solo las miraba, las estudiaba. Analizaba cómo hablaban, cómo se reían, cómo se referían a la gente que estafaron, incluyéndome, como si fuéramos idiotas sin rostro. Tenían ese tono de quien se cree por encima del bien y del mal, como si el simple hecho de haberlo hecho en familia justificara todo. Esa superioridad condescendiente fue lo que más me encendió. Ni siquiera se veían culpables. Se veían orgullosos. Fue entonces cuando contacté a Travis, un viejo amigo de la universidad que trabajaba en un bufete en Houston, especializado en litigios corporativos y fraudes financieros. No éramos cercanos, pero habíamos compartido clases y sabía que era un hijo de puta competente, lo suficiente como para saber dónde apretar cuando hay dinero de por medio. Le mandé un correo escueto con una frase: tengo algo que puede interesarte. Hay fraude, familia y muchas pruebas. Me respondió en menos de una hora y quedamos en vernos en un estacionamiento de tacos en Katy. Llegó en un sedán negro, con su típico traje caro mal planchado y cara de no haber dormido en semanas, pero cuando le enseñé los documentos, las transferencias, los registros de la LLC, y sobre todo las grabaciones de mis padres y mi hermano riéndose como hienas frente a una pantalla de noticias, su expresión cambió. Me miró y soltó un "esto es dinamita, cabrón" mientras abría su maletín. Me explicó que lo primero sería presentar una demanda civil por fraude y conspiración en nombre propio, pero que lo ideal sería armar una colectiva. Que si conseguíamos a más víctimas que hubieran invertido en esa mierda de sistema piramidal, podíamos meter presión y forzar a que los federales intervinieran más rápido. Porque no era lo mismo un hijo estafado por su familia, que una decena de personas distintas diciendo lo mismo con pruebas en la mano. Así que empecé a buscar. Me metí en foros, grupos de Facebook, subreddits de víctimas de estafas, incluso en LinkedIn. Usé todos los nombres que había visto en los boletines de inversión que mi hermano mandaba por correo, donde presumía nuevos miembros del círculo interno, y busqué a cada uno. Algunos me respondieron con frialdad, otros con lágrimas, pero la mayoría con rabia. Muchos de ellos eran latinos o inmigrantes que habían puesto sus ahorros por confiar en el inglés fluido y la camisa planchada de Danny, otros eran jubilados que pensaron que podían multiplicar sus pensiones.
Y unos cuantos más eran profesionales de clase media que solo querían una oportunidad para salirse del sistema. Entre todos juntamos un grupo de 12 personas. 12 estafados, 12 vidas rotas, 12 razones para hacer que esos malnacidos se arrepintieran de cada risa burlona que soltaron. Mientras Travis preparaba la demanda colectiva, yo seguía trabajando de noche y comiendo lo que podía pagar con efectivo. Empecé a documentar todo en un blog que titulé El fraude familiar, donde relaté todo desde el principio, con pruebas escaneadas, fechas, nombres, capturas de pantalla y las grabaciones editadas para proteger la identidad de los otros inversionistas. No mencioné que eran mis padres ni mi hermano, pero dejé suficiente información para que cualquiera con 2 neuronas conectadas pudiera deducirlo. Lo compartí en Reddit. Estalló. El post se viralizó en foros de justicia financiera, en grupos de damnificados por esquemas Ponzi, incluso en sitios de noticias independientes. Me escribieron desde California, desde Nueva York, desde fucking Idaho, contando historias similares. Algunos reconocieron el rostro de Danny en las fotos. Otros juraban que él había estado en conferencias de libertad económica en sus estados. Se armó una bola de nieve imparable. Cuando mi madre me llamó, fue como si hubiera sentido que algo se les venía encima. Me dijo que hablar públicamente de asuntos de familia no iba a traer nada bueno y que no debía revolcar más el pasado. Me soltó esa joyita de manipulación emocional tan típica de ella. A nosotros también nos duele que esté sufriendo, pero esto no se arregla destruyéndonos. Le respondí sin levantar la voz, sin insultarla, sin gritar. Solo le dije que yo no estaba destruyendo nada. Que ellos ya lo habían hecho, y que ahora solo me estaba asegurando de que se escuchara el ruido. Me colgó sin decir adiós. Me sentí sucio. Pero no por lo que estaba haciendo, sino porque aún había una parte de mí que quería que me pidiera perdón. Y no lo hizo. La demanda colectiva se presentó en la corte del condado de Harris con todos los nombres, las pruebas, los montos robados y las grabaciones transcritas como evidencia. Travis se encargó de que llegara a las manos correctas, y no tardó en despertar interés. Porque no era solo un caso de fraude, era una historia de traición familiar, con estructura legal, con respaldo técnico, con víctimas organizadas. En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, empezó a prestar atención. Según Travis, bastaba una prueba más de que el negocio nunca tuvo intención de ser legítimo, lo cual ya teníamos con las grabaciones, para que intervinieran directamente. Pero si queríamos acelerar el proceso, necesitábamos más visibilidad. Más presión. Así que creé una cuenta de TikTok. Sí, esa mierda que siempre odié. Subí clips editados con partes de las grabaciones, con los nombres pixelados y subtítulos grandes. Explicaba paso a paso cómo funcionaba el esquema, cómo disfrazaban las inversiones, cómo transferían fondos a empresas fantasmas. Todo con mi voz, con mi cara, sin miedo. El algoritmo hizo su trabajo. Se volvió viral. De pronto, miles de personas supieron que un tipo llamado Danny Carter había estafado a su propio hermano, a sus padres, a desconocidos, y que todo estaba documentado. La gente dejó comentarios diciendo que merecían cárcel, que yo debía demandarlos hasta dejarlos en la calle, que ojalá se pudrieran. Me escribieron periodistas. Uno de ellos, de una estación local, pidió entrevistarme. Accedí. Aparecí en televisión con la gorra sucia del taller, las manos manchadas de grasa, y conté todo. Sin llorar. Sin adornar. Solo dije la verdad. A la semana siguiente, los teléfonos de Travis no paraban de sonar. Gente queriendo unirse a la demanda. Gente diciendo que conocían a otros inversores. Gente que trabajó con Danny y quería hablar. Incluso un tipo que aseguraba haber sido el diseñador web de la plataforma nos escribió diciendo que fue amenazado para no hablar. Actualización 3. Habían pasado poco más de 6 meses desde que presenté la demanda colectiva. Desde que mi nombre empezó a aparecer en artículos y noticieros como el denunciante del fraude piramidal familiar que expuso a sus propios padres y a su hermano. Y aunque una parte de mí todavía se revolvía cada vez que escuchaba esas palabras, porque ningún hijo se imagina siendo señalado por haber expuesto públicamente a la gente que lo crió.
Otra parte más oscura y más firme se alimentaba del hecho de que, por fin, los malditos estaban empezando a probar su propia medicina. Lo que yo no sabía en ese momento era que la caída de Danny no iba a llegar con una demanda ni con una investigación discreta. No. Su caída iba a ser un puto espectáculo. Todo empezó una mañana calurosa de julio, cuando estaba en el taller cambiando los frenos de una camioneta destartalada y un tipo en traje, con cara de no haber pisado nunca un garaje en su vida. Se bajó de un auto oficial y preguntó por mí. Al principio creí que era algún reportero o un abogado de los Carter queriendo intimidarme, pero no, el tipo era un agente de la Oficina de Investigaciones de la SEC, que junto con fiscales federales y apoyo del FBI, estaban listos para ejecutar una orden de redada en Miami. Me explicó, en términos mucho más técnicos de los que mi cabeza llena de aceite podía procesar en ese momento, que las pruebas que habíamos entregado no solo eran contundentes, sino que gracias a la exposición pública que le di al caso, otras víctimas, incluso de otros estados, habían comenzado a presentar denuncias similares. Y la guinda del pastel había sido un error de principiante cometido por Danny, subir fotos de un yate nuevo a su cuenta privada de Instagram, donde aparecía con una botella de champán en la mano, rodeado de mujeres sonrientes y usando la frase "la vida es de los que se arriesgan". Ese puto idiota no solo había robado cientos de miles de dólares, sino que además tenía los huevos de presumirlo como si fuera un influencer de medio pelo. Pero la estupidez fue su condena. Porque una de las víctimas, una mujer en Tampa que invirtió sus ahorros de jubilación, reconoció la ubicación del muelle en una de las fotos, y su hija, que era oficial de policía, dio el aviso. Todo coincidía. El registro de la embarcación estaba a nombre de una empresa fantasma con sede en las Islas Vírgenes, pero la compra fue hecha con una transferencia directa desde la cuenta de Frontier Family Holdings, la misma en la que mis padres figuraban como socios. Era cuestión de tiempo. Y ese tiempo se acabó el día en que, según me contaron después, Danny fue detenido en plena calle por agentes federales mientras salía de una boutique de relojes con una bolsa de Cartier en la mano. Iba vestido como si fuera un rapero de segunda, lentes oscuros, camisa abierta, collares dorados. Se lo llevaron esposado frente a turistas, frente a empleados, frente a una ciudad que no sabía quién era, pero que pronto lo sabría. Lo más jugoso no fue la detención en sí, sino lo que vino después. Porque cuando se empezaron a rastrear las transacciones, los federales descubrieron que el dinero había sido blanqueado en múltiples pasos, pero muchos de esos pasos estaban directamente ligados a mis padres. No solo habían recibido transferencias por concepto de administración, sino que además usaron el dinero para comprar propiedades, vehículos y hasta acciones en una franquicia de gimnasios en Tampa. Todo oculto bajo la misma LLC maldita que habían creado meses antes. Y para colmo, el mismo día en que arrestaron a Danny, mis padres intentaron cruzar la frontera hacia México en un carro rentado, llevando más de $40,000 en efectivo escondidos en una bolsa de supermercado entre papas fritas y pañales falsamente usados. Pero no eran tan listos como creían. Los detuvieron en Brownsville, Texas, en un punto de revisión, y aunque intentaron justificar el dinero como ahorros personales para unas vacaciones, las autoridades ya tenían la orden lista. Los esposaron ahí mismo. Mi madre gritó. Mi padre intentó hacerse el enfermo. No sirvió de nada. Ya no estaban en control. Yo me enteré por teléfono. Travis me llamó al taller, y aunque su tono normalmente era neutral, esa vez tenía una especie de electricidad contenida. Me soltó la noticia de golpe, como un puñetazo, cayeron. Los tres. Y gracias a tus pruebas, vas a recibir el primer cheque de restitución. Me quedé en silencio, con las manos cubiertas de grasa y un destornillador entre los dedos. No dije nada durante varios segundos. Solo escuchaba el zumbido del compresor y el murmullo de una radio vieja. Era real. Por primera vez desde que todo empezó, alguien decía en voz alta que había justicia. Que ellos iban a pagar. El cheque llegó 3 días después. $100,000. Un pago inicial por colaboración clave en la investigación y restitución parcial del daño económico comprobado. El resto quedaba en espera, pero ese papel, firmado,
sellado, con respaldo legal, era más que dinero. Era la prueba de que no estaba loco. De que no era solo un hijo resentido. Era el primer ladrillo que le quitaba a la casa que ellos construyeron sobre mi espalda. No lo pensé 2 veces. Compré un vuelo barato a Colorado y me dirigí directo a la vieja casa donde crecimos, esa que mis padres dejaron atrás cuando empezaron de nuevo en Florida. Estaba embargada, vacía, cerrada con candado. Pero eso no importaba. Me bajé con una mochila, abrí la lata de pintura roja que llevaba cargando desde que aterricé. Y pinté en letras gigantes sobre el garaje la frase que me había estado repitiendo como un mantra cada maldita noche desde que dormía en el asiento trasero de mi camioneta: la sangre se paga con intereses. Lo dejé ahí, chorreando, goteando sobre el concreto como si fuera sangre de verdad. Y me fui. No necesitaba que nadie me viera. No necesitaba aplausos. Solo quería dejarles una marca. Una que no pudieran borrar, no importa cuánto se arrastraran. Porque ya no era cuestión de justicia. Era personal. Y la venganza, aunque no arregle todo, se siente como respirar por primera vez después de haber estado meses bajo el agua. Actualización 4. Había pasado ya 1 año desde la primera vez que abrí esa carpeta infectada de mentiras donde empezó todo. Desde la primera noche en la que escuché a mis padres reírse de mí en una grabación como si fuera el maldito protagonista de un mal chiste, y aunque los procesos judiciales en este país tienen fama de ser eternos, y lo son, para ese momento el caso ya estaba suficientemente cargado como para convertirse en uno de esos juicios que no se resuelven a puerta cerrada, sino bajo los reflectores. El caso Carter vs. Carter et al. Se convirtió, irónicamente, en una especie de circo mediático, no tanto por lo que se discutía en términos legales, sino por lo grotesco de los vínculos familiares rotos. La prensa no necesitó hacer demasiado, bastaba con decir que un hijo había entregado a sus padres y a su propio hermano por estafa para que todos quisieran un pedazo de la historia. Me invitaron a hablar en programas, a participar en paneles de víctimas de fraude, incluso un podcast de crímenes financieros me ofreció un pago para que contara la historia completa en exclusiva. Rechacé casi todo. No porque quisiera proteger a nadie, sino porque ya estaba agotado de repetir una y otra vez cómo me robaron, cómo me usaron, cómo me trataron como un maldito cajero automático con patas. Ya no quería contar la historia. Quería terminarla. El juicio empezó en otoño, en un tribunal federal del sur de Texas. Travis y su equipo armaron una estrategia quirúrgica, usando las grabaciones, las transferencias bancarias, los documentos de registro de las empresas fantasma y, sobre todo, el testimonio de los otros 12 demandantes que habían decidido pararse conmigo desde el principio. Yo era el primero en declarar. Me paré frente al juez, frente al jurado, frente a esa corte llena de cámaras escondidas y ojos que buscaban drama, y conté todo. Sin victimismo, sin adorno, sin lágrimas. Les dije cómo mi propio hermano me había convencido de invertir, cómo mis padres se rieron de mí, cómo dormí en un carro mientras ellos usaban mi dinero para comprarse un Lexus y tomar vino de $100 la botella. Hablé con una rabia que no grita, sino que corta. Con esa calma de quien no quiere piedad, sino una condena justa. Y mientras hablaba, vi a Danny sentado junto a su abogado, moviendo la pierna con desesperación, como si todavía no entendiera que esta vez no iba a salirse con la suya. Vi a mi madre tomarme la mirada por un segundo y bajarla de inmediato, como si el peso del asco fuera más de lo que podía soportar. Y a mi padre, a él no le vi nada. Ni culpa, ni rabia. Solo un vacío que ya conocía desde niño. La defensa fue patética. Danny intentó deslindarse de todo diciendo que había sido manipulado por un consultor externo que lo convenció de usar el dinero de forma errónea, que jamás tuvo intención de defraudar, que era joven e inexperto. Mi madre lloró frente al jurado, jurando que todo lo que hicieron fue por ignorancia, que nunca supieron que el dinero venía de mí, que firmaron documentos sin leerlos. Y mi padre, como siempre, trató de mantenerse al margen, diciendo que su firma en los papeles no era prueba de intención, que solo ayudó con lo administrativo. Pero las pruebas no mentían. Y las grabaciones tampoco. Las reprodujeron en sala, frente a todos.
Se escuchó la voz de Danny hablando sobre cómo los inversionistas iban a estar jodidos por años, la de mi madre diciendo que lo bueno era que repartieron antes del colapso. La de mi padre bromeando sobre cómo nadie lee la letra pequeña. En una parte, incluso se reían de mí. Decían que el seguro piensa que esto va a volver, y mi madre decía algo que nunca voy a olvidar, pobrecito, todavía cree que somos familia. En ese momento, varios miembros del jurado voltearon a mirarme. Yo no les devolví la mirada. No necesitaba su compasión. El veredicto fue tan claro como el asco que sentía por ellos. Culpables. A los 3. Danny fue sentenciado a 10 años en una prisión federal por fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer delitos financieros. Mis padres, 5 años cada uno por complicidad y manejo de fondos robados, con la obligación de restituir, hasta donde pudieran, los montos que recibieron. Por supuesto, no tenían ya nada líquido. El condominio en Florida había sido embargado, el Lexus subastado, las cuentas congeladas. El gobierno iba a ir detrás de cada activo que tuvieran, pero aún así sabíamos que jamás íbamos a recuperar todo. Algunos de los otros inversionistas lloraron al escuchar la sentencia. Yo no. No sentí alegría, ni alivio. Solo una calma extraña. Como cuando por fin termina una tormenta que arrasó con todo, y solo queda el ruido del agua goteando. Ya no estaba esperando justicia. La tenía. Y aunque no había traído de vuelta lo que perdí, al menos sabía que ellos, por primera vez, estaban sintiendo algo parecido al miedo. Con parte del dinero que recuperé, hice algo que llevaba meses planeando. Participé en la subasta pública de la casa donde crecimos, la misma que mis padres abandonaron cuando se fugaron con mi plata. Gané la puja sin levantar sospechas, usando a través de Travis una empresa intermediaria que registramos solo para eso. Nadie sabía que era mía. Nadie sospechó. La compré a precio de mierda. Y no lo hice por nostalgia. No lo hice por querer recuperar algo. Lo hice porque quería convertir ese lugar, el mismo donde me enseñaron a obedecer, a callar, a no desconfiar, en algo completamente opuesto a ellos. La casa ahora está en remodelación para ser un refugio. Un espacio para víctimas de estafas financieras. Un lugar donde personas que lo perdieron todo por confiar en la gente equivocada puedan tener un techo, asesoría legal y comida caliente mientras reconstruyen sus vidas. Lo nombré Redención 217, por el número de calle donde mi hermano me convenció de invertir, y porque esa palabra, aunque suene cursi, representa exactamente lo que ellos jamás tuvieron. La capacidad de mirar atrás y arrepentirse. Cada vez que visito la obra, me siento en el porche con un café barato en mano, veo cómo los obreros quitan las viejas tejas podridas y tiran los azulejos de los 90 que mi madre adoraba. Y pienso en todo lo que rompí para llegar hasta ahí. Sí, rompí mi apellido, rompí vínculos, rompí la imagen de lo que una familia debería ser. Pero todo eso ya estaba podrido desde antes. Yo solo arranqué la costra. Y lo hice con gusto. Porque si algo aprendí de todo esto es que no hay peor traición que la que viene con sonrisa. Y ellos sonreían mientras me robaban. Ahora soy yo el que sonríe. Y no porque haya ganado. Sino porque, por fin, ya no me deben nada. Y nunca más van a poder pedirme algo. Ni siquiera perdón. Actualización final. Habían pasado ya 18 meses desde que todo estalló. 18 malditos meses desde que mi vida dejó de estar definida por el silencio incómodo de las traiciones familiares escondidas bajo la alfombra, para pasar a ser una colección de nombres, fechas, grabaciones y sentencias que dejaron en ruinas a la gente que alguna vez llamé familia. A veces, mientras camino por las calles húmedas de Seattle, donde me mudé apenas terminó el juicio, me descubro preguntándome si todo eso de verdad pasó. Si en serio fui yo quien desmanteló a su propio hermano, quien metió presos a sus padres, quien expuso públicamente cada mentira disfrazada de cariño. Pero entonces vuelvo a ver el tatuaje que me hice en el antebrazo, el que dice que se jodan los que joden sangre, y recuerdo exactamente por qué lo hice. Estoy viviendo en un estudio pequeño en Capitol Hill, con ventanas grandes que dan al puerto, justo donde los ferries van y vienen como si la vida allá afuera siguiera siendo simple.
Trabajo para una ONG que se encarga de brindar educación financiera a comunidades latinas en situación vulnerable, y cada vez que me paro frente a un grupo a dar una charla, empiezo diciendo lo mismo. Mi propia familia me sacó hasta el alma, pero no me arrodillé. Y ustedes tampoco tienen por qué hacerlo. Les hablo desde la experiencia, desde el resentimiento que no busco ocultar, porque esa es la verdad. Sigo enojado. No con el mundo. Con ellos. Con cada uno. Y con la parte de mí que algún día creyó que la lealtad lo era todo. Desde que el Refugio Redención 217 abrió sus puertas hace unos meses, he conocido gente que fue destruida de formas tan crueles y sofisticadas que lo mío casi parece una broma. Vi a una abuela de El Paso a quien su propio nieto le vendió su casa prometiéndole que la mudaría con él a un condominio, pero en lugar de eso la dejó viviendo en el sofá de un primo hasta que ella terminó en un refugio. Vi a una madre salvadoreña que confió en un supuesto asesor de migración que resultó ser su propio cuñado usando papeles falsos para robarle más de $30,000. A todas esas personas las recibimos con algo que nadie me dio cuando a mí me dejaron tirado: respeto. No lástima. No discursos bonitos. Solo respeto. Y un poco de café caliente. Una vez, mientras repasaba los registros de ingreso de los nuevos residentes, vi un apellido que casi me revienta el estómago: Carter. Me paralicé por un segundo. Luego miré bien. No era nadie conocido. Solo una coincidencia de mierda. Pero ese susto me recordó que, aunque haya cerrado el capítulo legal, el daño emocional sigue colgando en algún rincón de mi cabeza. Hay días en los que todavía me despierto con la sensación de estar a punto de escuchar esa maldita voz de mi madre diciendo que todo fue por el bien de la familia. Y me toca levantarme, bañarme y salir a caminar bajo la lluvia con los audífonos puestos y la rabia contenida, porque no quiero dejar que esa voz me hunda otra vez. Danny me escribe desde la prisión cada tanto. Me manda cartas llenas de frases manipuladoras disfrazadas de culpa. Dice que encontró a Dios, que entiende ahora el daño que causó, que solo quiere reconstruir la relación entre hermanos. Me llegó a decir que pensaba en mí cada noche antes de dormir, y que algún día esperaba que yo también encontrara paz. Nunca las abro. Nunca las leo completas. Las quemo. Una por una. En la parrilla del balcón del estudio. Me siento con una cerveza barata en la mano, las echo al fuego y dejo que el humo se mezcle con el frío del atardecer. No es ritual. Es mecanismo. Porque si alguna vez le abro la puerta al perdón, será cuando el dolor deje de joderme el pecho. Y ese día, créeme, todavía no ha llegado. Mis padres, según me dijeron por terceros, saldrán en menos de 2 años y cumplen su condena sin incidentes. No tengo idea de dónde van a vivir. Su abogado público pidió hace poco apoyo para conseguirles vivienda de transición, pero nadie quiere rentarles. En sus círculos sociales ya no quedan aliados. La familia extendida cortó lazos. Incluso sus viejos amigos de iglesia, los que solían hablar de caridad y compasión, desaparecieron cuando salieron las pruebas. Me da igual. No me importa si terminan viviendo en una caravana oxidada en algún desierto de Arizona. No me importa si vuelven a tocar mi puerta. Porque ya no hay puerta que puedan tocar. Todo se cerró. Todo se pudrió. Todo se quemó. Y aunque el dinero que recuperé fue una especie de redención económica, no fue nunca el centro de mi venganza. Lo que yo quería, lo que de verdad necesitaba, era que se sintieran expuestos. Que dejaran de fingir que eran esas personas que tanto presumieron ser. Quería que todos los que alguna vez me vieron como el hijo más débil entendieran que, cuando uno se cansa de tragarse mierda, no solo escupe, escupe con veneno. Y funcionó. Porque ahora cuando alguien busca el nombre de mi hermano, lo primero que aparece no es su LinkedIn con frases motivacionales, sino los reportes judiciales del caso. Cuando buscan a mis padres, no ven fotos de cenas familiares o celebraciones navideñas, sino artículos sobre cómo vaciaron las cuentas de su propio hijo para financiar un fraude. Esa es su herencia. Esa es su reputación. Y no hay cárcel que borre eso. Cada tanto, alguien me pregunta si me arrepiento. Si cambiaría algo. Si en el fondo me duele haberlos destruido así.
Y la verdad es que sí, hay días en los que duele. No porque ellos no lo merecieran, sino porque duele saber que uno tuvo que convertirse en algo frío para protegerse. Duele darte cuenta de que la sangre no pesa cuando la confianza se desangra. Pero me repito lo mismo cada vez que esa duda asoma: si no lo hubiera hecho yo, ellos lo habrían hecho otra vez. Y otra. Y otra. Porque no era un error. Era su naturaleza. Y la mía fue la de no permitirlo más. Así que hoy, sentado frente a la ventana, viendo cómo la ciudad se mueve sin detenerse, solo me queda algo por decir, aunque nadie lo escuche, que si algún día mis padres vuelven a caminar por las calles como si nada, que si algún día Dani sale y vuelve a intentar limpiarse la imagen, yo no voy a ir detrás de ellos a destruirlos otra vez. No porque los perdone. No porque me haya ablandado. Sino porque ya no hay nada que destruir. Lo que yo vine a romper ya está hecho. Se cayó. Y en su lugar, construye algo que, a diferencia de ellos, sí sirve para algo. Algo que no miente. Que no estafa. Que no sonríe mientras te clava un cuchillo.